Aquí les voy a presentar un ejemplo de subtotales. Tenemos que tener en cuenta que para hacer subtotales necesitamos primero tener los datos organizados de acuerdo con lo que voy a hacer los subtotales. En este caso tenemos una empresa de giros, donde tenemos las remesadoras, o sea, las empresas que envían los giros. En una hoja tenemos los remitentes, las personas que enviaron los giros, el destinatario, quien recibió los giros, y aquí tenemos el consolidado de los giros que fueron enviados con su valor, con el valor enviado y con el valor recibido. Y las remesadoras las tenemos aquí. Entonces, queremos hacer subtotales, por ejemplo, por remesadora. Si queremos hacer subtotales por remesadora, necesitaríamos tener ordenados los datos por remesadora. Otro de los requisitos importantes para hacer subtotales es tener bien organizados los datos. ¿Qué significa que tener bien organizados los datos? Tenerlos en columnas con unas etiquetas de columna, y cada columna debe tener el mismo tipo de dato. ¿Qué significa tener el mismo tipo de dato? Pues que si tengo una columna cédula remitente, no me vaya a encontrar por ahí con un teléfono, por ejemplo. No, todo tienen que ser cédulas en el mismo formato. Si son numéricas, entonces son numéricas. Si tengo texto, entonces es texto. Entonces lo primero, aquí queremos hacer subtotales por remesadora. Fijémonos que la remesadora está en una columna diferente a la primera. Entonces vamos a ordenar primero. Señalamos nuestra matriz, aunque el ordenar nos permite el señalarla. Entonces, le damos ordenar. Si le dijéramos ordenar de menor a mayor u ordenar de mayor a menor, él lo haría con la primera columna. Y recuerden, otro requisito cuando ordeno es que todos los datos a ordenar tienen que estar señalados para que ordene de manera correcta. No puedo ordenar por una sola columna, digamos que necesito ordenar por remesadora, entonces solo señalo la columna remesadora porque los demás datos se desorganizarían. Entonces le vamos acá a decir orden personalizado porque necesitamos que nos ordene por una columna diferente a la primera. ¿Mis datos tienen encabezados? Sí, porque tienen encabezados. Ordenar por, entonces queremos por remesadora. Si ordenamos por el código de la remesadora, pues el subtotal lo tenemos que hacer por el código de la remesadora. Si lo hacemos por el nombre de la remesadora, pues el subtotal sería por el nombre de la remesadora. Aquí lo voy a hacer por el código de la remesadora. Listo, aceptar. Entonces ya tengo organizado por remesadora. Ahora sí vamos a hacer los subtotales. Nos vamos por datos, subtotal, y le decimos por cada cambio en remesadora, que fue por aquello por lo cual ordené, usar la función suma sí, porque lo que yo quiero es sumar. Tenemos otras funciones allí como cuenta, promedio, máximo, mínimo, producto y unas estadísticas. Entonces en este caso vamos a sumar. ¿Qué voy a sumar? Agregar subtotal a. Como voy a sumar, ¿cuáles son los valores que yo puedo sumar? Pues enviado y recibido. Yo no puedo ir a sumar un nombre de una remesadora. Entonces acá arriba iría aquello por lo cual voy a hacer un subtotal. Aquí la operación que voy a hacer y aquí donde yo voy a colocar los datos de la suma, o sea, los datos con los cuales voy a hacer la operación. Reemplazar subtotales actuales en este momento no tiene ningún problema porque no tengo subtotales todavía. Aceptar. Y en este momento me está organizando por remesador. Entonces miremos aquí que nos quedó por total de cada una de las remesadoras. Y al final vamos a ver que ya tiene un total general. Si aquí no se nos muestra bien, pues le podemos correr un poquito la columna y allí ya quedó el total por remesadora. Digamos que no queremos que nos quede aquí este total porque queda como muy atravesado, debería aparecer primero la remesadora porque como queremos subtotales por remesadora y lo organizamos por ella, podríamos entonces poner la remesadora en las dos primeras columnas. O sea, yo lo que hice aquí fue quitarlas de aquí y ponerlas de primero. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos allí. Señalamos nuestra tabla y le vamos a decir ordenar por remesadora. Entonces, en este caso, como el código de la remesadora está en la primera columna, yo podría decirle simplemente ordenar de A a Z, pero solo porque está en la primera columna. Datos, subtotal. Entonces, para cada cambio en remesadora, sí use la función suma y sume enviados y recibidos. Como dijimos, reemplazar subtotales actuales no tiene problema en este caso porque no tenemos subtotales anteriormente. Si le damos a aceptar y ya nos van a quedar los totales,
por cada una de las remesadoras. Entonces aquí nos quedó total remesadora, total, y al final tenemos los datos de todas las remesadoras. Resulta que ahora me dicen, no, yo quiero hacer subtotales por remesadora y por ciudad del remitente, o sea, quiero que me muestre dentro de una remesadora cuál es el total por cada una de las ciudades de las personas que enviaron giros. Entonces, en este caso, pues tendría que hacer un ordenamiento distinto. Aquí pues ya hice los subtotales, entonces voy a hacer algo para poder recuperar los datos originales. Voy a duplicar esta hoja. Entonces, digamos que voy a crear una copia y la muevo al final. Y ya creé esta hoja. Aquí vamos a poder ver cómo puedo quitar unos subtotales ya creados. Yo puedo entrar nuevamente a subtotales y borrar estos subtotales. Entonces, lo que voy a hacer es señalar aquí en este triangulito para que me señale absolutamente toda la hoja, para que me quite los subtotales correctamente porque los datos se ampliaron. Entonces entro a subtotales. Él aquí lo que me está diciendo es que en este momento él no reconoce cuáles son las etiquetas de fila y me dice que sí es la primera fila, y pues ahí podríamos mirar que sí. Entonces le digo aceptar. Lo que quiero en este momento es quitar todos los subtotales para que me quede otra vez con mis datos originales. Listo, ya podemos ver que nos quedó sin nada. Pues miremos abajo que no nos haya quedado ningún subtotal. Listo, todo perfecto, ya volvemos a tener los datos como estaban. Entonces ahora sí, yo lo que quiero en este momento es hacer subtotales por remesadora y por ciudad remitente. Entonces recuerden, la norma es que yo debo ordenar de acuerdo con los subtotales que requiero hacer. O sea que si tengo subtotales por remesadora solamente, debo ordenar primero por remesadora, después podría ordenar por otros, pero primero debe ser por remesadora. Ahora, requiero subtotales por remesadora y ciudad en este caso. Entonces debemos ir a ordenar. Entonces señalemos nuestra matriz y le decimos ordenar. Aquí obligatoriamente tiene que ser orden personalizado, porque no voy a ordenar por la primera columna, voy a ordenar por dos columnas diferentes, por remesadora y por ciudad. Entonces ordenar por, ¿mis datos tienen encabezados? Sí, tienen encabezados. Ordenar por, primero remesadora, pero dentro de remesadora quiero que me lo ordene por ciudad y me saque subtotales por ciudad. Entonces agrego un nivel, le digo luego por ciudad, dijimos que por ciudad remitente, entonces luego por ciudad remitente, ordenar de A a Z, sí. Entonces ahora sí, me va a quedar ordenado primero por remesadora y dentro de remesadora por la ciudad. Entonces ordenamos, listo, ya nos quedó ordenado por remesadora y dentro de esa remesadora nos ordena por las ciudades. Miremos aquí que tenemos esta misma remesadora y aquí nos va cambiando las ciudades. Ahora sí podemos ir a hacer el subtotal. Entonces datos, subtotal, y le decimos por cada cambio en remesadora, porque es el primer subtotal que necesitamos, usar la función suma y sumar los valores de enviado y recibido. En este momento no afecta reemplazar subtotales actuales porque no tenemos subtotales hechos. Aceptar. Entonces lo que estamos haciendo aquí es el primer ordenamiento que ya vimos, que es por remesadora. Una vez nos queda este ordenamiento por remesadora, entonces hacemos el siguiente sin dañar sin cambiar nada. Ahora necesitamos que dentro de remesadora quede por ciudad. Entonces ahora le decimos por ciudad remitente, usar la función suma, la misma, agregar subtotal a enviado y recibido, lo mismo. Ahora le quitamos reemplazar subtotales actuales, porque si le dejamos esta marca, él nos va a quitar los subtotales que ya hicimos por remesadora y lo que necesitamos es que nos quede subtotales por remesadora, por ciudad, o sea que dentro de ciudad nos totalice y después nos totalice todas esas ciudades para la remesadora. Entonces le quitamos este reemplazar subtotales actuales y le damos a aceptar. ¿Cómo nos va a quedar el informe? Él nos va a totalizar dentro de cada remesadora los totales por ciudad remitente y después de eso nos dice el total de la remesadora. Entonces siempre tenemos que hacerlo así. Tengamos en cuenta que siempre debemos ordenar por aquello por lo cual necesitamos hacer los subtotales. Entonces en este momento él está procesando, está un poco demorado porque son bastantes datos, pero nos quedaría por remesadora y por ciudad. Tengamos en cuenta que cuando decimos por remesadora y por ciudad no significa que primero
me va a mostrar los totales por remesador y después los por ciudad. Él muestra del mayor a menor de acuerdo a cómo lo hicimos. Dijimos que lo hicimos por remesador a ciudad, entonces primero nos muestra los subtotales por ciudad, como vemos aquí. Nos dice total Dallas, sigue siendo de esta remesadora. Después nos dice total Miami de esta remesadora y cuando ya terminó con sus ciudades, ahora sí dice total de la remesadora. Lo mismo acá, entonces empieza con la siguiente remesadora, total Atlanta, total Miami, total Nassau y finalmente el total de la remesadora. Ahí ya sabemos que nos quedó correcto. Entonces el nivel mayor es remesadora y el menor es ciudad. Él totaliza primero por los niveles menores y después totaliza por el nivel mayor. En estas esquinas podemos ver los diferentes agregados. Si estamos aquí en 4, este es el agregado con todo el detalle. Si nos pasamos al nivel 3, entonces ya nos muestra solo los totales que tenemos allí, los totales por ciudad y los totales por remesadora. Y si ubicamos acá, entonces ya tenemos solo los totales por remesadora. Y si miramos acá, vemos el total general. De esta manera podemos tener nuestro informe de subtotales y conocer los diferentes subtotales que están involucrados dentro del informe.